El sol de la mañana atravesaba los vitrales de la mansión como una franja de luz dorada. El silencio elegante del salón solo se rompía por el ruido de la aspiradora y el crujir de las botas apuradas de una mujer que limpiaba el piso con esmero. Elena, la empleada, trabajaba allí hacía poco más de un año, pero ya conocía cada rincón, cada olor y hasta los estados de ánimo del patrón. Era uno de esos días en que el aire se sentía denso. El ambiente en la casa estaba tenso desde temprano. El patrón, Eduardo, empresario reservado y tranquilo, había recibido una visita inesperada. Vivian, su exesposa, que llegó en un coche de lujo, bajando con gafas oscuras y una expresión de triunfo. Elena observó desde lejos, escondida detrás de la puerta del pasillo, mientras Vivian entraba con la actitud de quien aún cree ser la dueña de todo. Los tacones de sus zapatos resonaban como una advertencia. «Así que aquí es donde vives ahora», dijo Vivian mirando alrededor con una sonrisa burlona. «Bueno, sencillo pero cómodo». Eduardo cruzó los brazos, intentando mantener la calma. «¿Qué quieres, Vivian?» Ella hizo una pausa teatral. Se quitó las gafas y con voz cargada de falsa dulzura contestó: «He vuelto porque tengo algo importante que contarte». Elena, al otro lado del salón, seguía limpiando disimuladamente, pero cada palabra le sonaba como un golpe en los oídos. «Estoy embarazada, Eduardo». El balde que Elena sostenía casi se le cayó. El silencio fue tan profundo que hasta el reloj de pared pareció detenerse. Eduardo quedó inmóvil, con la mirada fija, como si no hubiera escuchado bien. «¿Embarazada?», repitió en voz baja. «¿Esto es una broma?». Vivian puso las manos sobre su vientre y fingió estar ofendida. «Claro que no. ¿De verdad crees que jugaría con algo así? Es tu hijo, Eduardo. Nuestro hijo». Elena sintió el corazón acelerarse. El patrón siempre había sido reservado, pero ella sabía que esa relación había terminado en medio de escándalos y mentiras. Aquella noticia sonaba demasiado absurda para ser cierta. Eduardo se apartó lentamente, con el rostro dividido entre la ira y la incredulidad. «Eso es imposible, Vivian. No nos vemos desde hace meses». Vivian soltó una risa leve y se acercó. «Meses, sí, pero parece que olvidaste aquella noche en que viniste a verme para arreglar las cosas». Elena bajó la vista, tratando de concentrarse en el trapo húmedo, pero el ambiente estaba demasiado cargado para fingir indiferencia. Vivian la miró con desprecio. «Tú», dijo señalándola con el dedo, «tráeme un vaso de agua con limón, y rápido, por favor». La empleada asintió, intentando ocultar la tensión. Al alejarse, escuchó que Vivian continuaba, con ese tono venenoso. «Es increíble, Eduardo. Me cambiaste a mí por una casa llena de sirvientas y silencio». Eduardo respondió con firmeza: «Te cambié por paz». Vivian soltó una risa irónica. «¿Paz? Pues disfrútala, porque pronto vas a tener llantos de bebé por aquí». Elena, en la cocina, respiraba hondo. Le temblaban las manos. Algo no cuadraba. Recordaba haber visto el nombre de Vivian en una revista de farándula hacía poco, en fotos de fiestas, copa de champaña en la mano, vestidos ajustados. Nada en ella parecía el de una mujer embarazada. Mientras preparaba el vaso de agua, Elena oyó pasos que se acercaban. Era Vivian, que entró sin tocar la puerta. «Tú debes ser la nueva confidente de Eduardo, ¿verdad?», dijo cruzando los brazos. «Estas chicas con uniforme siempre terminan creyéndose muy cercanas». Elena tragó saliva. «Yo solo hago mi trabajo, señora». Vivian se acercó, bajando el tono. «Entonces, recuerda cuál es tu lugar, y mantente lejos de los asuntos de la familia». Elena se quedó quieta sin responder, mientras la mujer tomaba el vaso de sus manos y salía con la misma sonrisa helada. Cuando volvió al salón, Eduardo estaba sentado, mirando al vacío. Vivian seguía hablando, tan teatral como siempre. «No he venido a pedirte nada. Solo pensé que debías saberlo. La responsabilidad es tuya». Eduardo se frotó la cara, claramente afectado. «Necesito pensar».
Vivian fingió emocionarse, secando lágrimas imaginarias. Piensa rápido, porque pronto todos se van a enterar. Salió con la misma arrogancia con la que había llegado. Elena, a una distancia, vio al patrón levantarse y caminar despacio hacia la ventana. El sol iluminaba su rostro cansado. Parecía otro hombre. Ella se acercó con cuidado. «Está bien, señor Eduardo». Él respondió sin mirarla. «A veces, Elena, el pasado vuelve justo cuando uno más quiere olvidarlo». Elena guardó silencio. Pero mientras ordenaba los productos de limpieza, una duda comenzó a crecer dentro de ella. Esa mujer no estaba embarazada, estaba casi segura, y aunque no sabía cómo, Elena sentía que la verdad, por más peligrosa que fuera, pronto tocaría la puerta de esa casa. El resto de la mañana pasó lento. Después de que Vivian se fue, la mansión quedó callada, pero no era un silencio tranquilo. Era de esos silencios pesados que esconden cosas no dichas. Eduardo se encerró en su despacho. Elena volvió a su rutina, aunque la cabeza no paraba ni un segundo. Mientras quitaba el polvo del salón principal, recordó las fotos que había visto en la revista de chismes semanas atrás. Vivian aparecía en un evento, riendo, con una copa en la mano, vestido ajustado, tacones altos, sin el menor signo de cambio en su cuerpo. Elena no sabía mucho de embarazos, pero entendía que con el tiempo algo debía notarse, y ella no había visto nada distinto. A comienzos de la tarde, el portón eléctrico volvió a sonar. Elena miró por la ventana y sintió un escalofrío en el estómago. Era el mismo coche de lujo, la misma actitud, la misma mujer. Vivian regresó, esta vez cargando una pequeña maleta con ruedas y una bolsa enorme colgando del hombro. Elena abrió la puerta con cortesía. «¿Otra vez por aquí, señora?», preguntó, intentando sonar neutra. Vivian ni respondió. Entró como si aún fuera la dueña del lugar, arrastrando la maleta por el piso de mármol. «¿Dónde está Eduardo?», preguntó, mirando alrededor como si buscara algo fuera de sitio. «Está en el despacho, señora. Voy a avisarle que llegó». «No hace falta», interrumpió Vivian, ya caminando por el pasillo. «Sé perfectamente el camino». Elena quedó unos segundos parada en la puerta, observando la escena. Algo en su interior le decía que aquello no acabaría bien. Poco después, comenzaron las voces. «Esto es un absurdo, Vivian». La voz de Eduardo resonó por el pasillo, más fuerte de lo normal. «No puedes simplemente aparecer aquí con maletas y todo». «No aparecí», respondió ella con un tono de llanto fingido. «El médico dijo que necesito reposo, y tú eres el padre. ¿O prefieres que tu hijo crezca sin ti?». Elena fingía acomodar un florero, pero escuchaba cada palabra con atención. «Ni siquiera sabemos si...». Eduardo dudó. «Si ese hijo es mío». Vivian explotó. «¿Cómo te atreves a dudar de mí? Después de todo lo que vivimos, debería demandarte». Elena oyó pasos firmes acercándose. Vivian apareció en la sala, secando lágrimas imaginarias. «Tú», dijo señalando a Elena, «prepara el cuarto de huéspedes del piso de arriba. Me quedaré unos días». Elena tragó la respuesta que quería decir. «El cuarto ya está limpio, señora. Solo cambiaré las sábanas». «Perfecto», dijo Vivian, mirándola de arriba abajo. «Y por favor, nada de olores fuertes de productos. Las embarazadas sienten náuseas, ¿sabías? ¿O eso no lo muestran en las telenovelas que ves?». Se rió sola de su propio comentario y volvió al despacho, cerrando la puerta con fuerza. Elena subió despacio las escaleras, sintiendo cómo la tensión aumentaba. En el pasillo pasó frente al cuarto de huéspedes. Todo estaba impecable. Cambió las sábanas, acomodó los cojines, abrió la ventana para que entrara aire fresco. Al regresar por el pasillo, vio la maleta de Vivian apoyada en la pared. La bolsa grande estaba tirada en un sillón. Por instinto, Elena se acercó para colocarla en un sitio más seguro. Cuando tomó la correa, un pequeño frasco cayó al suelo, rodando hasta detenerse junto a su pie.
Se agachó para recogerlo. Era un envase de pastillas. Elena leyó la etiqueta con calma. No era para náuseas, ni vitaminas. Eran cápsulas para adelgazar. Frunció el ceño. ¡Qué raro! En ese momento oyó pasos subiendo la escalera. Rápidamente guardó el frasco dentro de la bolsa y se apartó, fingiendo ordenar el pasillo. Vivian apareció mirando el celular. ¿Este cuarto está decente?, preguntó sin esperar respuesta. «Está listo, señora». «Bien», dijo, dejando el teléfono sobre la cama y girándose hacia Elena. «Ah, y otra cosa, no comentes con nadie sobre mis medicinas, ¿de acuerdo? Tomo algunas cosas que son compradas fuera del país. Tú me entiendes, ¿verdad? La gente común a veces no comprende ciertos tratamientos». Elena sintió un escalofrío. No recordaba haber mencionado el frasco. «Yo no me meto en la vida de nadie, señora», contestó simplemente. Viviane entrecerró los ojos, como si intentara medir cuánto sabía esa empleada. «Espero que sigas así». Durante la tarde, Elena continuó su trabajo, pero con todos los sentidos alertas. Cualquier ruido diferente la hacía levantar la cabeza. En la cocina, se enteró por Marta, la cocinera, de que Vivian se había instalado oficialmente. Dijo que el médico le recomendó tranquilidad, comida casera y descanso, murmuró Marta mientras revolvía una olla. «Pero te juro que la vi en una revista la semana pasada, de fiesta, a medianoche. No parecía muy preocupada por descansar». Elena sonrió apenas, pero por dentro sintió que acababa de encontrar su primera aliada. Más tarde, al final del día, fue a recoger la basura de los baños del piso superior. En el del cuarto de huéspedes todo parecía un desastre. Toallas tiradas, envases de cosméticos, pañuelos de maquillaje. Al sacar la bolsa de la papelera junto al lavabo, algo le llamó la atención. Un papel arrugado, más rígido que los demás. Lo sacó con cuidado. Era una hoja doblada, con marcas de bolígrafo y sellos. Elena la abrió lentamente, con el corazón latiendo fuerte. «Prueba de embarazo», decía en la parte superior. Contuvo la respiración. Abajo había algunos datos: resultado, fecha, firma del médico, sello de la clínica. Pero algo saltaba a la vista. El papel tenía una mancha extraña en la parte superior, como si un nombre hubiera sido borrado con corrector líquido y otro escrito encima. Elena acercó el papel al rostro. Las letras del nombre de Vivian no tenían el mismo trazo que el resto. Parecían más recientes, más oscuras. El sello de la clínica estaba torcido, un poco manchado. Volteó el papel. En la parte inferior había un número de registro parcialmente tachado. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si fuera una prueba verdadera, ¿la tiraría así al basurero? ¿Y por qué habría borrado algo? Estaba tan concentrada que no oyó la puerta abrirse. «¿Qué haces con mi examen?». La voz de Vivian cortó el aire como una cuchilla. Elena se enderezó de un salto. El corazón casi se le salía del pecho. Se dio vuelta, aún con el papel en la mano. «Yo solo estaba recogiendo la basura, señora. Ese papel estaba mezclado con los demás». Vivian avanzó y le arrancó el examen de la mano con un gesto brusco. «No tienes derecho a tocar mis cosas», gritó, con los ojos brillando de rabia. «¿No te basta con barrer el suelo? ¿Ahora también quieres husmear en mi vida?». Elena intentó mantener la calma. «No revolví nada, señora, solo vacié el cesto». Vivian respiraba hondo, exagerando la indignación. «Escucha, Elena, así te llamas, ¿verdad?». Escupió el nombre con desprecio. «Estás aquí para limpiar, no para entrometerte. Si descubro que estás chismorreando sobre mí con alguien de la casa, me encargaré de que te despidan personalmente. ¿Entendido?». Elena sintió arderle el rostro más por la humillación que por el miedo. «Entendido, sí». Vivian se acercó, con una sonrisa helada en los labios. «Perfecto, porque, a diferencia de ti, yo tengo una vida que proteger, y ahora también tengo un hijo». Guardó el examen doblado en su bolso y salió dando un portazo. Cuando el sonido de sus pasos se perdió, Elena apoyó las manos sobre el lavabo.
intentando recuperar el aire. La imagen del corrector en el papel, el sello torcido, las pastillas para adelgazar, las fotos en fiestas. Todo se mezclaba en su cabeza como las piezas de un rompecabezas que nadie más quería ver. Una frase resonó dentro de ella. Hay algo muy raro en ese embarazo. Esa noche, al salir por el portón con su bolso sencillo al hombro, Elena miró hacia atrás. Las luces de la mansión seguían encendidas y por un momento tuvo la sensación de que la casa entera observaba en silencio, esperando a ver quién tendría el valor de decir en voz alta lo que todos fingían no notar. Aceleró el paso. Si nadie hacía nada, aquella mentira crecería como una sombra sobre todos ellos. Y aunque quisieran dejarla fuera de la historia, Elena ya sabía que de algún modo estaba en el centro de todo. A la mañana siguiente, la mansión parecía aún más grande y más fría de lo habitual. El reloj marcaba las 7:30 y Elena, con el delantal puesto, limpiaba el pasillo del piso superior cuando escuchó risas que venían del cuarto de huéspedes. Era Vivian hablando por teléfono. Su voz sonaba alta, impaciente y llena de falsedad. Elena se detuvo un momento, apoyó el trapo en la pared y prestó atención. «Claro que me creyó, amiga», decía Vivian, riendo. «Los hombres son predecibles. Un examen sobre la mesa y listo. Se arrodillan». Elena abrió los ojos de par en par. «No, todavía no le hablé de matrimonio. Primero voy a asegurar el dinero». Otra risa. «Sí, el plan va perfecto. Se siente culpable, justo como imaginé». La empleada se quedó inmóvil, con el corazón desbocado. La sangre le subió a la cabeza. Así que eso era. No había ningún embarazo. Todo era una farsa. Retrocedió despacio, intentando no hacer ruido, pero el piso crujió bajo sus pies. En ese mismo instante, la voz de Vivian se detuvo. «¿Quién anda ahí?», gritó la mujer. Elena corrió hacia la escalera fingiendo que bajaba con el balde en las manos. Cuando Vivian abrió la puerta, la vio a mitad de los escalones. «Solo voy a limpiar la cocina, señora», dijo sin mirar atrás. Vivian la observó unos segundos, desconfiada, antes de cerrar la puerta. En la cocina, Elena se apoyó contra la pared, respirando hondo. Le temblaban las manos. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Si le contaba al patrón, él no le creería. Vivian sabía manipular como nadie. Tenía apariencia, voz y hasta lágrimas de telenovela. Mientras lavaba los platos del desayuno, Marta, la cocinera, entró y comentó en voz baja. «Está allá arriba acostada quejándose de náuseas». Pero pidió un café expreso y un pedazo de pastel de chocolate. Hizo una pausa, negando con la cabeza. «Vaya malestar selectivo». Elena sonrió apenas, pero sus ojos seguían serios. «Marta, ¿recuerdas el nombre de la clínica que hizo el examen?» «¿Clínica? ¿Cuál clínica?» «La del embarazo, esa del papel que dejó en el baño». «Ah, no sé. Creo que mencionó algo como Clínica Premium o algo así». «¿Por qué?» Elena no contestó. Anotó discretamente el nombre en un papel y lo guardó en el bolsillo del delantal. Por la tarde, cuando Vivian salió a ver al médico, Elena aprovechó para echar un vistazo al cuarto. No quería invadir la privacidad de nadie, pero sentía que necesitaba entender qué estaba pasando. Abrió el cajón del tocador y encontró varios recibos de tiendas caras, perfumes importados y una tarjeta de una clínica, pero el nombre era diferente. VitaCare. Frunció el ceño. ¿Por qué dos nombres distintos? Tomó la tarjeta y la comparó mentalmente con la del examen que había visto en la basura el día anterior. La fuente, el color, el logotipo, todo era diferente. Mientras pensaba, escuchó el ruido del portón. El coche de Vivian estaba regresando. Elena guardó la tarjeta rápidamente y se alejó, fingiendo estar ocupada. Cuando Vivian entró, hablaba en voz alta por teléfono, riendo. «No, claro que no estoy embarazada de verdad, pero ¿quién tiene que saberlo, no?» Elena se detuvo en medio del pasillo. Las palabras retumbaron. Vivian notó su presencia y colgó de inmediato. «¿Ahora me estás siguiendo?», preguntó cortante.
Solo estaba pasando, señora. Tienes la costumbre de oír lo que no te incumbe, ¿verdad? Elena no respondió. Tomó el balde y bajó las escaleras en silencio. Esa noche, en casa, no pudo dormir. Seguía recordando la conversación, las pastillas, el examen, el tono burlón de Viviane. Todo era un rompecabezas de mentiras. Tomó su celular sencillo y buscó el nombre Clínica VitaCare. La dirección aparecía en otro barrio, bastante lejos de allí. A la mañana siguiente pidió salir más temprano para resolver un asunto personal y fue hasta el lugar. La clínica era pequeña, discreta, con una fachada azul claro. Elena entró con timidez, fingiendo buscar información para una amiga. «Buenos días, señorita. Quería saber si aquí hacen pruebas de embarazo con resultado impreso». La recepcionista sonrió. «Sí, claro. ¿Desea agendar una cita?» «Es que mi amiga vino hace unos días y perdió el papel. Solo quería confirmar si fue aquí donde se lo hicieron». «¿Cómo se llama ella?» Elena dudó un instante. Vivian Rocha. La mujer escribió algo en el computador. Esperó unos segundos y frunció el ceño. «No tenemos a ninguna paciente con ese nombre registrada en los últimos meses». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Está segura?» «Completamente. Puede que haya alguien con un nombre parecido, pero Vivian Rocha no. ¿Y si la prueba se hubiera hecho con otro nombre? O sea, si alguien usara el nombre de otra persona». La recepcionista levantó la mirada desconfiada. «Eso sería un delito, señora». Elena bajó la cabeza, agradeció y salió con el corazón acelerado. En la parada del autobús se sentó en el banco y respiró hondo. La verdad se confirmaba. El examen era falso, pero ahora el problema era otro. ¿Cómo probarlo sin perder el trabajo o meterse en peligro? Esa noche, de vuelta en la mansión, el ambiente estaba aún más tenso. Vivian estaba en la sala fingiendo un desmayo lleno de drama. «Me siento muy mal, Eduardo», decía, tumbada en el sofá con la mano en la frente. «Creo que el estrés está afectando al bebé». Eduardo, desesperado, le sostenía un vaso de agua. «Voy a llamar al médico». «No hace falta», dijo ella teatral. «Solo necesito que me entiendas y que confíes en mí». Elena observaba desde la puerta sin ser vista. Cada palabra era una actuación perfecta. Cuando Eduardo subió a buscar unos documentos, Vivian abrió un ojo, miró a Elena y sonrió. Esa sonrisa de quien sabe que está ganando. «¿Ves, querida?», susurró. «Cuando aprendas a ser lista como yo, quizá tengas una casa como esta también». Elena respiró hondo. «Prefiero dormir tranquila». Vivian soltó una risita. «Dormir tranquila no paga las cuentas, cariño». Eduardo regresó con el teléfono en la mano. «El médico vendrá más tarde». Elena se apartó antes de que siguiera la discusión, pero ya había tomado una decisión. No dejaría que esa mentira siguiera creciendo. Esa noche, mientras fregaba el suelo del pasillo, miró su reflejo en el piso brillante y murmuró para sí misma: «Si nadie busca la verdad, lo haré yo». Y por primera vez sintió que su valentía era más grande que su miedo. A la mañana siguiente, Elena llegó a la mansión antes de las 7. El cielo seguía gris y el aire frío entraba por las ventanas abiertas del área de servicio. Mientras se ataba el delantal, su cabeza latía con la duda: ¿contarle todo a Eduardo o seguir callada? El rostro de él venía a su mente, cansado, confundido, atrapado en la manipulación de Vivian. Elena sabía que era un hombre justo, pero también entendía el poder que aquella mujer tenía para torcer cualquier situación. Aún así, algo en su interior le decía que no podía callar más. Cerca de las 9, Eduardo bajó para el desayuno. Llevaba una camisa social desabrochada en el cuello y una expresión distante. Elena sirvió el café y, con el corazón latiendo fuerte, se armó de valor. «Señor Eduardo, ¿puedo decirle algo?», habló en voz baja. Él la miró sorprendido. «Claro, Elena, ¿qué pasa?». Ella respiró profundo. «Es sobre la señora Vivian». En el mismo instante, el rostro de él se endureció. «¿Qué pasa con ella?». Elena titubeó.
Sé que no es asunto mío, pero creo que usted necesita saber que hay algo raro en esa historia del embarazo. Eduardo frunció el ceño. ¿Raro cómo? El examen que ella mostró tiene partes borradas, nombres cambiados, y la oí decir por teléfono que el plan está saliendo perfecto. Él la observó en silencio por unos segundos. ¿La escuchaste decir eso? Sí, señor. Y hay más. Fui a la clínica del papel, y no existe ningún registro con su nombre. El empresario respiró hondo, apoyando las manos sobre la mesa. Elena, sé que quieres ayudar, pero este es un tema muy delicado. Lo sé, pero justamente por eso estoy hablando. La señora Vivian está mintiendo. Eduardo se levantó, la voz calmada pero firme. Elena, estás cruzando los límites. No puedo aceptar que una empleada empiece a investigar la vida personal de mi familia. Sintió la sangre desaparecerle del rostro. Solo intenté protegerlo, señor. Aprecio la intención, pero algo así podría meterte en un problema serio. Antes de que Elena pudiera responder, Vivian apareció en la puerta con un batín de seda y una sonrisa venenosa. ¿Problema serio?, dijo, fingiendo ingenuidad. ¿Qué está pasando aquí? Eduardo se giró, intentando mantener el tono neutro. Nada importante, Vivian. Solo hablaba con Elena sobre el desayuno. Qué curioso. Ella cruzó los brazos, porque desde donde estaba parecía que ella se estaba metiendo en asuntos que no le competen. Elena tragó saliva. Solo estaba hablando sobre... Vivian la interrumpió con una voz fría y arrogante. ¿Sobre qué? ¿Sobre mi embarazo? ¿Sobre mi hijo? Eduardo intervino. Vivian, cálmate. No, cariño. Quiero escucharlo de su boca. Vivian dio un paso al frente. ¿Qué crees saber exactamente, sirvienta? El silencio que siguió cortó el aire como una navaja. Marta, la cocinera, apareció discretamente en la puerta, fingiendo acomodar el mantel, pero todos sabían que estaba escuchando. Elena respiró hondo, intentando mantener la dignidad. Solo me pareció raro, señora, eso es todo. Vivian soltó una carcajada burlona. Raro. ¿Sabes qué es raro? Una empleada que no conoce su lugar. Deberías estar fregando el piso, no inventando historias sobre mí. Eduardo trató de calmarla. Vivian, por favor. ¡No!, gritó ella, dejando que las lágrimas aparecieran de forma teatral. Sabía que esto pasaría. Esa mujer me tiene envidia, Eduardo. Desde el primer día noté la forma en que te mira. Elena dio un paso atrás, sorprendida. ¿Qué? Yo nunca... ¡Cállate!, gritó Vivian, señalándola con el dedo. Te vi, y ahora quieres hacerme quedar como una mentirosa para acercarte a él. Eduardo guardó silencio, dividido entre la rabia y la vergüenza. Elena, dijo con voz cansada, creo que es mejor que te mantengas al margen de los asuntos personales, ¿de acuerdo? Esa frase dolió más que cualquier grito. Elena respiró hondo, intentando tragar la humillación. Claro, señor, con permiso. Se dio la vuelta y salió de la sala mientras Vivian sonreía satisfecha, acariciando con fingido cuidado su barriga inexistente. Cuando llegó a la lavandería, las lágrimas finalmente cayeron. Las manos le temblaban. Solo intenté ayudar, repetía en silencio, pero parecía que toda la casa estaba en su contra. El resto del día fue una nube de tensión. Vivian caminaba por la mansión con aire triunfante, buscando cualquier motivo para provocar. Elena, cuidado con el piso, decía con tono sarcástico. Si me resbalo, será tu culpa. Y espero que tengas dinero para pagarme, ¿sí? Elena solo bajaba la cabeza. Más tarde, escuchó a Eduardo y Vivian hablar en el despacho. La voz de él sonaba baja, pero alcanzaba a entender lo suficiente. Tienes que dejar de provocar este tipo de discusiones, Vivian, decía Eduardo. Elena es una buena trabajadora. ¿Buena trabajadora?, respondió ella, fingiendo indignación. Esa mujer te está envenenando contra mí. Casi me desmayo hoy por el estrés que me causa. Si realmente te importa el bebé, despídela. Elena escuchó el crujido de la silla y luego los pasos de Eduardo alejándose.
No voy a despedir a nadie, respondió él ya desde la puerta, pero quiero paz en esta casa. Vivian guardó silencio unos segundos. Luego, con un tono bajo y calculador, murmuró: «Entonces lo resolveré yo misma». Un escalofrío recorrió la espalda de Elena. En los días siguientes, la exesposa se volvió aún más cruel. Escondía objetos y luego la acusaba de haberlos perdido. Ordenaba a los demás empleados vigilarla. Corría rumores de que Elena quería hacerse pasar por la dueña de la casa. Eduardo, agotado, parecía creer parte de las mentiras. Evitaba mirarla a los ojos y eso dolía más que cualquier palabra. Una tarde, Vivian apareció en la cocina con un collar de oro en la mano. «¿Alguien puede explicarme por qué este collar estaba en el armario de limpieza?», preguntó mirando directamente a Elena. «No lo sé, señora. Nunca lo había visto». «Ah, claro que no». Vivian rió con sarcasmo. «Quizás apareció ahí por arte de magia, ¿verdad?». Marta intentó intervenir. «Doña Vivian, tal vez alguien lo dejó caer sin notar». «No te metas, Marta», la interrumpió. «La verdad es que esta casa está llena de gente que se cree más lista de lo que es». Eduardo apareció en la puerta, atraído por el alboroto. «¿Qué pasa aquí?». Vivian fingió llorar. «¡Ella!», gritó, señalando a Elena. «Encontré el collar en la zona de servicio. Esa mujer me está robando, Eduardo». El silencio que siguió fue asfixiante. Elena sintió las piernas flojas. «Yo nunca robé nada, señor, lo juro». Eduardo suspiró, llevándose la mano al rostro. «Basta, no quiero más conflictos». Vivian esbozó una media sonrisa. «Entonces será mejor que ella se vaya». Elena lo miró, esperando que la defendiera, pero el patrón solo desvió la mirada. «Elena», dijo en tono bajo, «será mejor que tomes unos días». Fue como si el suelo se abriera bajo sus pies. Sin decir nada, Elena se quitó el delantal, lo dejó sobre la encimera y salió de la cocina con lágrimas en los ojos. Del otro lado de la ventana, Vivian observó la escena con una sonrisa satisfecha, pero detrás de aquella expresión triunfante había algo que no sabía. Elena aún conservaba una copia del examen falsificado, y eso, tarde o temprano, sería el arma que cambiaría todo. El portón de la mansión se cerró tras ella con un sonido metálico que pareció retumbarle en el pecho. Elena caminó por la acera sin mirar atrás, aferrando con fuerza su bolso gastado. Cada paso pesaba. No era solo cansancio, era la injusticia. El viento frío le golpeaba el rostro mientras las lágrimas seguían cayendo. Ella, que solo quiso proteger al patrón, ahora era tratada como mentirosa y ladrona. Llegó a su casa poco después de las 5, a su pequeño cuarto en el fondo de una humilde villa. Dejó el delantal sobre la silla y se quedó de pie en medio de la habitación sin saber qué hacer. En la mesa, dentro de un sobre doblado, estaba la copia que había hecho del examen de embarazo falsificado. Elena tomó el papel y lo abrió, analizando cada detalle. La mancha de corrector, el nombre escrito encima, el sello torcido. Todo gritaba falsificación. Pero para convencer a alguien como Eduardo necesitaba más que sospechas, necesitaba pruebas concretas. Esa noche, acostada en la cama, tomó una decisión silenciosa. No aceptaría ser humillada por una mentira. Descubriría la verdad, aunque tuviera que hacerlo sola. Al día siguiente, fue hasta un pequeño centro comercial, donde trabajaba un viejo amigo, don Raimundo, que se dedicaba a impresiones y documentos. «Elena», exclamó él, sorprendido al verla. «¿Cuánto tiempo? ¿Qué te pasa, muchacha?». Ella forzó una sonrisa cansada. «Necesito tu ayuda, Raimundo. Es algo serio». Colocó el examen doblado sobre el mostrador. «¿Puedes decirme si este documento es verdadero?». Él ajustó las gafas, miró el papel y frunció el ceño. «Esto fue alterado, sin duda. Mira el tipo de tinta usada en el nombre. Es distinta a la del resto del texto. Y este sello», señaló, «parece una copia impresa, no un sello original». Elena sintió el corazón acelerarse. «¿Podrías poner eso por escrito?». Raimundo se rascó la cabeza. «No soy perito»,
pero puedo hacerte un informe técnico simple, mostrando las inconsistencias. Ya con eso me basta. Mientras él tomaba notas, Elena miraba las máquinas alrededor y pensaba en lo bien planeada que estaba la mentira de Vivian. Aquella mujer había falsificado un examen, manipulado al patrón y humillado a quien se atreviera a desconfiar. Pero ahora esa farsa tenía una grieta. Cuando Raimundo le entregó el informe, ella le agradeció y salió de allí con el documento doblado en su bolso. Aún así, no era suficiente. Necesitaba algo más sólido, una confirmación directa de la clínica involucrada. Al día siguiente fue hasta la clínica Premium, cuyo nombre aparecía en el examen. Era un edificio elegante, de fachada blanca y letrero dorado. Elena respiró hondo antes de entrar. En recepción, una joven sonriente la atendió. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla?» Elena habló con calma. «Quisiera confirmar un examen que supuestamente se hizo aquí hace unas semanas, a nombre de Vivian Rocha». La recepcionista tecleó algo en la computadora y negó con la cabeza. «Lo siento, no tenemos ninguna paciente con ese nombre». Elena sintió un escalofrío. «¿Está completamente segura?» «Totalmente. ¿Podría haber sido en otra sucursal? Esta es la única clínica premium de la ciudad, ¿verdad?» La joven asintió. Elena agradeció y antes de salir tuvo una idea. «¿Está el responsable de los exámenes?», preguntó. «Solo quiero confirmar un detalle sobre el sello». Pocos minutos después, apareció un hombre con bata blanca. «Soy el doctor Enrique. ¿En qué puedo ayudarla?» Elena explicó brevemente que estaba verificando la autenticidad de un documento, ya que sospechaba una falsificación. El médico observó el examen unos segundos y respondió sin dudar. «Esto no es nuestro. El sello es falso. El logotipo está desactualizado y esa firma no es la mía». Ella lo miró con el corazón encogido. «¿Está completamente seguro?» «Absolutamente. Esto es una copia adulterada, probablemente hecha en computadora». Elena respiró profundo. «¿Podría poner eso por escrito?» El médico dudó un momento. «Puedo redactar una declaración sencilla diciendo que ese documento no fue emitido por nosotros, sí, pero no puedo involucrarme en cuestiones legales. No se preocupe, solo necesito la verdad». Él escribió la declaración, la firmó y la selló con el sello verdadero de la clínica. Cuando ella salió, el sol ya se estaba poniendo. Miró el cielo anaranjado y sintió el corazón liviano por primera vez en días. Ahora tenía pruebas. El examen era falso, el nombre estaba adulterado y la clínica lo había confirmado. Pero una pregunta seguía rondándole la mente. ¿Qué ganaba Vivian con toda esa farsa? En los días siguientes, Elena siguió investigando discretamente. Descubrió, gracias a Marta, que la buscó a escondidas, que Vivian había convencido a Eduardo de firmar un seguro de vida y transferir parte de sus acciones por el bien del futuro del hijo. Elena casi dejó caer el vaso al escuchar eso. «Así que era eso», murmuró. «No quiere solo su dinero, lo quiere todo». Marta miró hacia los lados, nerviosa. «No debería contarte esto, pero si alguien puede probar lo que pasa, eres tú». Elena asintió con firmeza. «Y lo haré». Esa noche, organizó todos los documentos en un sobre, el examen falsificado, el informe de Raimundo, la declaración de la clínica y una foto que mostraba el corrector y el nombre alterado. Sabía que volver a esa casa era arriesgado. Vivian no se lo perdonaría. Pero el miedo ya no bastaba para detenerla. Al día siguiente esperó hasta la tarde, la hora en que Eduardo solía quedarse solo en el despacho. Se puso una blusa sencilla, se recogió el cabello y tomó el sobre. Al llegar a la mansión, el guardia dudó. La señora Vivian pidió que no la dejara entrar. Elena respiró hondo. «Lo sé, pero el señor Eduardo tiene que ver esto. Es importante». El hombre la miró con recelo. «¿Será rápido?» «2 minutos». El guardia cedió. Elena caminó hacia el despacho con las manos sudorosas. Eduardo estaba sentado frente al escritorio, rodeado de papeles. Cuando levantó la vista y la vio, pareció sorprendido y también un poco incómodo. «¿Elena?».
Te dije que te tomaras unos días. Lo sé, señor, pero esto no se trata de mí. Colocó el sobre la mesa. Es sobre la señora Vivian. Él miró el sobre dudando. No quiero más problemas. Entonces lea esto, dijo ella con firmeza. Luego decide si es un problema o la verdad. Elena se dio la vuelta y salió antes de que él pudiera decir una palabra. Afuera, su corazón latía tan fuerte que parecía retumbarle en los oídos. Dentro del despacho, Eduardo abrió el sobre y comenzó a leer. Con cada hoja su expresión cambiaba. Primero duda, luego sorpresa y finalmente ira. Mientras tanto, afuera de la casa, Elena caminaba despacio hacia el portón, sin saber que, en ese mismo instante, su valentía acababa de cambiar el rumbo de todo. La atmósfera dentro de la mansión cambió a la mañana siguiente. El sol apenas asomaba, pero ya se sentía la tensión en el aire. Eduardo estaba encerrado en su despacho desde el amanecer. Elena, afuera, no sabía si él había leído el sobre, aunque algo en el ambiente le decía que sí. Vivian, en cambio, se mostraba extrañamente inquieta. Caminaba de un lado a otro con el celular en la mano, hablando en voz baja, con tono molesto. Elena, que había regresado discretamente para recoger sus últimas cosas en la lavandería, notó el cambio de actitud. «¿Estás segura de que nadie más tiene copia de eso?», decía Vivian al teléfono, visiblemente nerviosa. Ella no podía haber descubierto nada. Elena, escondida detrás de la pared, sintió el corazón acelerarse. Vivian hablaba de ella. «Me encargo de eso hoy», continuó la mujer. «Esa sirvientita no va a arruinar lo que me tomó meses conseguir». Elena retrocedió despacio, tragando el miedo. Dentro del despacho, Eduardo finalmente se levantó del escritorio. Las pruebas que Elena había dejado no dejaban lugar a dudas. El examen era falso, la firma de la clínica falsificada y el nombre adulterado. Se sentía traicionado y al mismo tiempo avergonzado por haber dudado de quien menos lo merecía. Pero antes de poder confrontar a Vivian, la puerta se abrió de golpe. «¿Ya leíste lo que esa mujer dejó?», dijo ella, fingiendo calma. «Quiero defenderme antes de que saques conclusiones equivocadas». Eduardo la miró en silencio. «Entonces, defiéndete». Vivian fingió sorpresa. «¿Yo? ¿De qué se supone que debo defenderme?». Él lanzó el sobre la mesa. «De esto». Por un momento, el rostro de ella quedó inmóvil. Luego, con una risa nerviosa, respondió. «¿Esto? ¿De verdad vas a creerle a una empleada resentida que imprime papeles para parecer importante?». Eduardo mantuvo la mirada fija. «Ese papel viene de un médico, de una clínica oficial con sello real. Y tu examen es una mentira». Vivian tragó saliva. «Eso es absurdo. Yo puedo explicarlo». «Entonces explica». Dudó por un segundo. Luego recuperó su tono altivo. «Hice el examen en otra clínica, pero preferí copiar el formato porque el original se veía mal. Solo fue eso». Eduardo negó con la cabeza. «Y también borraste el nombre y falsificaste la firma». Vivian no dijo nada. «Se acabó, Vivian», dijo él con voz firme. «Me mentiste, me manipulaste y todavía pusiste a una mujer inocente en la mira». Ella respiró hondo, los ojos llenos de furia. «¿Así que esto es todo? ¿Vas a tirar lo nuestro por culpa de una sirvienta?». Eduardo se puso de pie. «No es por ella, es por la verdad». Vivian dio un paso hacia él, los ojos brillando de odio. «Te vas a arrepentir de esto», salió dando un portazo, los tacones resonando como disparos por el pasillo. Elena, afuera, oyó el ruido y sintió el corazón acelerarse. Sabía que Vivian no aceptaría perder. Y tenía razón. Más tarde, cuando intentaba salir por el portón lateral, un auto negro frenó bruscamente frente a ella. La ventana se bajó y Vivian apareció, los ojos enrojecidos por la ira. «¿Crees que ganaste, verdad?», dijo con voz cargada de veneno. «Pero esto aún no ha terminado». Elena mantuvo la calma. «Solo quise que se supiera la verdad». «¿La verdad?», rió Vivian con amargura.
La verdad es que a nadie le importas, ni siquiera a él. Entonces, ¿por qué estás tan alterada?, respondió Elena con firmeza. Si a nadie le importo, ¿por qué no puedes dormir tranquila? Vivian quedó en silencio unos segundos, luego aceleró el coche y se fue. Elena sabía que no era un adiós, era una amenaza. Esa noche, lo inevitable ocurrió. Eduardo llamó a Elena. «Necesito verte», dijo con voz cansada, «y pedirte disculpas». Se encontraron en una cafetería sencilla en el centro de la ciudad. Eduardo parecía otro, abatido, con los hombros caídos. «Tenías razón todo el tiempo», confesó. «Me dejé engañar porque quería creer que el pasado podía arreglarse». Elena bajó la mirada. «A veces, uno solo aprende cuando duele». Se fue de la mansión. Suspiró. Dijo que no quiere verme más, pero no le creo. Me da miedo lo que pueda hacer. Elena miró por la ventana preocupada. «No va a rendirse fácilmente». Él asintió. «Ya me di cuenta». 2 días después, sus temores se confirmaron. Eduardo salió a una reunión y al volver encontró a la policía frente a la mansión. Uno de los agentes se acercó. «El señor Eduardo Nogueira». «Sí, soy yo. Tiene que acompañarnos. Su empleada, Elena de Sousa, ha sido acusada de robo y falsificación de documentos». Eduardo se quedó pálido. «¿Qué?». Viviane apareció detrás de los policías, con lágrimas falsas en el rostro. «Intenté evitarlo, pero ella me amenazó. Dijo que me destruiría si hablaba de lo que hizo». Eduardo no podía creer lo que oía. «Eso es mentira». Pero la mujer continuó con su actuación, entregando un informe policial y un pendrive. «Está todo aquí. Ella manipuló mis papeles e inventó documentos falsos para incriminarme». Elena, que acababa de llegar junto con Marta, se quedó paralizada. «Yo nunca haría eso». Los policías se miraron entre sí. «La denuncia fue registrada, señora. Necesitamos que nos acompañe para aclarar la situación». Eduardo intentó intervenir. «No es necesario, soy abogado, puedo resolver». Pero Elena lo interrumpió con calma. «Déjelo, señor. Si se trata de probar mi inocencia, iré». Mientras los policías la escoltaban hasta el coche, Vivian observaba desde lejos, con una sonrisa discreta en la esquina de los labios. En la comisaría, las horas pasaron lentas. Elena explicó todo. El examen falso, la visita a la clínica, las pruebas. El comisario, un hombre de semblante serio y experimentado, la escuchó en silencio. «¿Y tiene esos documentos con el señor Eduardo?», preguntó. «Sí, señor. Él los vio todos». En ese momento, Eduardo entró en la sala con una carpeta en las manos. «Aquí están. Y hay más. Revisé las fechas y las llamadas de la señora Vivian. Contactó a una imprenta el mismo día en que el examen fue emitido». El comisario hojeó los papeles y asintió. «Entonces parece que tenemos un giro en el caso». Vivian fue llamada a declarar poco después. Cuando se dio cuenta de que las pruebas eran irrefutables, intentó cambiar su versión. Luego se quedó callada. Su rostro perdió toda la arrogancia. Elena observaba en silencio, con una mezcla de alivio y tristeza. No quería venganza, solo justicia. Al salir de la comisaría, el viento nocturno se sentía más ligero. Eduardo se acercó a ella. «Fuiste valiente, Elena. Debí confiar en ti desde el principio». Ella sonrió agotada. «A veces la verdad necesita tropezar un poco antes de ganar». «¿Volverás a casa?», preguntó él. Elena miró hacia el horizonte. «Tal vez algún día, pero por ahora necesito respirar lejos de todo esto». Eduardo asintió. «Lo entiendo». Quedaron en silencio unos segundos, mirando el cielo estrellado. Y mientras caminaban en direcciones opuestas, ninguno de los dos sabía que la historia aún no había terminado. Vivian no estaba lista para desaparecer sin un último golpe. Pasaron 2 días desde que Elena fue liberada. Estaba exhausta, pero aliviada. Finalmente la verdad comenzaba a salir a la luz. Aún así, en el fondo, sentía que algo seguía mal. Vivian no era el tipo de mujer que aceptaba perder.
Su repentino silencio era lo que más la inquietaba. Esa tarde, mientras lavaba ropa en el patio de su casa, sonó su teléfono. Era Marta, la cocinera. «Elena, tienes que saberlo», dijo con voz nerviosa. «La señora Vivian volvió a la mansión. Dijo que el señor Eduardo la llamó para hablar, pero él no está aquí». Elena dejó de lavar y sintió un frío en el estómago. «¿Volvió? ¿Cómo?» «Sí, y trajo un coche lleno de cajas. Dijo que va a vivir aquí de nuevo». Marta hizo una pausa, y parece que está tramando algo. Elena tomó su bolso y salió sin pensarlo 2 veces. Cuando llegó a la mansión, ya caía la tarde. El portón estaba abierto y había movimiento. 2 hombres descargaban cajas del coche de Vivian. Del otro lado del jardín, ella estaba de pie, con un vestido blanco y una sonrisa llena de veneno. «Vaya, si no es nuestra heroína», dijo Vivian al verla. «¿Viniste a visitarme?» Elena mantuvo la mirada firme. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Recuperando lo que es mío», señaló las cajas. «Mis cosas, mis derechos, mi hogar». «¿Hogar?» Elena cruzó los brazos. «Este lugar nunca fue tuyo». Vivian dio un paso adelante con voz afilada. «¿Crees que ganaste? Todavía tengo poder. Eduardo puede ser débil, pero su apellido sigue valiendo mucho. Y ahora, después del escándalo en la comisaría, ¿a quién crees que querrá a su lado? ¿A una empleada acusada o a la madre de su hijo?» Elena sonrió levemente. «Un hijo que no existe». Vivian se acercó más, los ojos encendidos. «Hablas demasiado para alguien que debería haberse ido». Antes de que Elena pudiera responder, un coche entró por el portón. Era Eduardo. Bajó apurado, sorprendido al verlas. «¿Qué está pasando aquí?» Vivian adoptó enseguida su tono melodramático. «Amor, vine a resolver las cosas. Esta mujer vino a amenazarme otra vez». Elena dio un paso adelante. «Eso es mentira. Vine porque supe que ella había invadido la casa». Eduardo las miró a ambas, cansado de la guerra. «Basta. Las 2 van a hablar, pero hoy quiero toda la verdad». Llamó a Marta, al guardia y a 2 empleados más. «Quiero a todos aquí, ahora». Vivian rió confiada. «¡Qué espectáculo! ¿Vas a hacer un tribunal?» Eduardo la ignoró. Cuando todos se reunieron en la sala principal, el ambiente se volvió denso. El reloj marcaba las 6 y la última luz del día entraba por los ventanales, iluminando las caras tensas. Eduardo miró a Elena. «Habla». Elena respiró profundo. «Señor, ya le dije todo lo necesario, pero como la señora Vivian sigue mintiendo, creo que ha llegado la hora de que todos sepan». Sacó de su bolso un sobre con documentos. «Fui a la clínica, hablé con el médico y él me dio esta declaración. El examen que ella presentó es falso. La firma fue copiada y el sello no es auténtico». Vivian soltó una risa nerviosa. «¿Y quién va a creer eso? ¿Una sirvienta que se mete en clínicas ajenas?» Elena mantuvo la calma. «El comisario ya tiene copia de todo, incluidas las conversaciones que usted tuvo con la imprenta, donde mandó falsificar el documento». La sonrisa de Vivian desapareció. «¿Qué?» Eduardo la miró fijamente. «Las llamadas fueron confirmadas». Ella intentó recuperar el control. «Esto es una trampa. Esa mujer lo inventó todo para incriminarme». En ese momento, Marta, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. «Perdón, señor, pero escuché a la señora Vivian al teléfono diciendo que iba a acabar con la empleadita antes de que hablara». Vivian se volvió furiosa. «¡Traidora!». Marta no retrocedió. «Solo no soporto las mentiras». Eduardo se acercó a Vivian con el rostro serio. «Se acabó. Yo mismo verifiqué los documentos. Falsificaste todo para aprovecharte de mí». Vivian temblaba. «No puedes echarme así. Tengo derechos». «¿Derechos?». Eduardo alzó la voz por primera vez. «Tienes una orden de arresto por falsificación y difamación». El sonido de sirenas comenzó a oírse afuera. 2 policías entraron en la mansión segundos después. Vivian se puso pálida. «¿Llamaste a la policía?». Eduardo cruzó los brazos. «No, el comisario vino por su cuenta. Parece que alguien llamó antes que yo».
Elena miró discretamente a Marta, que le devolvió un leve gesto con la cabeza. Vivian empezó a retroceder, desesperada. «Esto es un absurdo. Solo quería una segunda oportunidad». Uno de los policías se acercó. «Señora Vivian Rocha, queda detenida por falsificación de documentos, calumnia y tentativa de fraude patrimonial». Ella intentó resistirse. «¡Estoy embarazada!», gritó. El agente respondió con calma. «Será evaluado en la comisaría, señora». La mujer lloraba, pero nadie se conmovió. Cuando la escoltaron hacia la salida, miró a Elena con odio. «Me las vas a pagar». Elena respondió simplemente. «La verdad no cobra intereses». La puerta se cerró y el silencio se apoderó de la casa. Eduardo permaneció quieto unos segundos, respirando profundamente. «Yo no sé qué decir». Elena bajó la mirada. «No hace falta decir nada, señor. La justicia ya habló por nosotros». Él se acercó con la voz entrecortada. «Te acusé, te humillé, y aún así me defendiste». Ella sonrió suavemente. «Solo hice lo que creí correcto». Eduardo guardó silencio unos instantes. Luego miró alrededor y habló para que todos lo escucharan. «Desde hoy, la señora Elena ya no es una empleada». Todos se miraron sorprendidos. Eduardo continuó. «Es una invitada de honor en esta casa, y quiero que todos sepan que fue ella quien me salvó de una gran mentira». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Durante tanto tiempo había sido solo la limpiadora. Por primera vez, alguien la llamaba heroína. Eduardo sonrió sinceramente. «Y si algún día quiere volver a trabajar conmigo, será en otro puesto, como directora de la fundación que estoy creando». Elena se quedó sin palabras. «Yo no sé qué decir. Solo di que sí». Ella asintió, emocionada. Afuera, las luces de la patrulla se alejaban lentamente por la carretera. Dentro de la casa, el ambiente parecía finalmente limpio, como si, después de tanto tiempo, alguien hubiera abierto todas las ventanas y dejado entrar la verdad. Los días siguientes fueron de calma, una calma que la mansión no conocía desde hacía mucho. El aire pesado se había disipado y el sonido de los pasos de Vivian ya no resonaba por los pasillos. Afuera, las flores del jardín comenzaban a florecer de nuevo, como si hasta la naturaleza hubiera esperado ese momento. Vivian seguía detenida, esperando juicio. Las noticias se difundieron rápido. Socialité arrestada por falsificación y fraude. Los portales mostraban fotos de ella entrando en la comisaría, con el cabello desordenado y la mirada perdida. Una imagen muy distinta a la mujer arrogante y perfecta que alguna vez creyó tenerlo todo bajo control. Mientras tanto, Elena intentaba retomar su vida. Vivía en un pequeño departamento en el barrio vecino y había empezado a ayudar a una amiga en un refugio comunitario. Pasaba los días cuidando niños y ancianos, algo que siempre había soñado hacer, pero nunca había tenido tiempo. Una mañana, mientras servía café a los niños, sonó el teléfono. Era Eduardo. «Elena, necesito verte», dijo con voz serena, cargada de emoción. «Es importante». Ella dudó un instante, pero aceptó. Cuando llegó a la mansión, la sensación fue extraña. El mismo portón, los mismos árboles, el mismo jardín, pero todo se sentía distinto. Ya no estaba la presencia opresiva de Vivian. Eduardo estaba en el jardín, vestido con sencillez, regando unas plantas. Al verla, sonrió con sinceridad. «Sabía que vendrías». Elena respondió con una sonrisa tímida. «No estaba segura de si debía hacerlo». «Siempre debes venir», señaló hacia el interior de la casa. «Esto también forma parte de tu historia». Entraron. La casa estaba transformada. Donde antes había cuadros ostentosos y tonos fríos, ahora había luz y sencillez. En el centro de la sala, un nuevo cartel llamaba la atención. «Fundación Esperanza». Elena se detuvo frente a él. «¿Es lo que creo que es?». Eduardo asintió. «Sí, la fundación que prometí crear ofrecerá refugio, educación y apoyo a mujeres que hayan sufrido injusticias, como tú».
y quiero que la dirijas». Elena llevó la mano al pecho, sorprendida. «¿Yo? Sí, nadie mejor para liderar algo así. Eres la razón por la que esto existe». Ella permaneció en silencio unos segundos, con los ojos llenos de lágrimas. «No sé si merezco tanto», Eduardo sonrió. «Te mereces mucho más que eso». La inauguración tuvo lugar unas semanas después. Periodistas, vecinos y antiguos empleados de la casa se reunieron frente a la mansión. Ahora, el lugar que un día albergó mentiras se había convertido en símbolo de renacimiento. Elena estaba nerviosa, vestida con sencillez y con una credencial de la fundación colgada del cuello. Cuando el presentador anunció su nombre, el público estalló en aplausos. Subió al pequeño escenario y miró a las personas frente a ella. Por un instante, volvió a su mente la imagen de la antigua empleada tímida. La mujer que antes limpiaba el suelo de esa casa ahora estaba allí, presentada como directora de la fundación. «Nunca imaginé estar aquí», comenzó, con la voz entrecortada. «Durante mucho tiempo creí que el silencio era la única forma de sobrevivir, pero aprendí que a veces hablar es lo que salva. Decir la verdad, aunque duela, aunque nadie la crea al principio». Hizo una pausa y miró a Eduardo, que le sonreía discretamente entre el público. «Esta casa fue escenario de dolor, humillación y mentiras, pero hoy se transforma en un símbolo de esperanza. Y si aprendí algo, es que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso cuando intentan cubrirla con corrector». El público rió y aplaudió. Elena se secó una lágrima. «Esta fundación es para todas las mujeres que alguna vez fueron ignoradas, para las que fueron injustamente tratadas, para las que tuvieron el valor de seguir adelante sin apoyo. No soy una heroína. Solo aprendí que la dignidad no se pide, se mantiene». Los aplausos fueron largos, sinceros, llenos de emoción. Pasaron algunos meses. Elena dirigía la fundación con entrega. Cada semana surgían nuevas historias de superación. Mujeres encontraban refugio, educación y oportunidades. Niños reían por los pasillos. Una tarde de viernes, mientras revisaba documentos, Eduardo apareció en la puerta de su oficina con 2 tazas de café. «Pensé que necesitabas un descanso», dijo con una sonrisa. Elena rió. «Tendré que acostumbrarme a eso». Él dejó las tazas sobre la mesa y observó el lugar. «¿Sabes, Helena? A veces pienso que el universo tiene una forma curiosa de arreglar las cosas». Ella lo miró. «¿A qué te refieres?» «Si no fuera por todo lo que pasó, nunca habría entendido el valor de la lealtad verdadera». Elena bajó la mirada, algo avergonzada. «Solo hice lo que cualquiera haría». «No», Eduardo negó con la cabeza. «La mayoría habría desistido. Tú no lo hiciste, ni siquiera cuando el mundo te dio la espalda». El silencio que siguió fue sereno, reconfortante. Elena sonrió. «Creo que en el fondo siempre supe que la mentira no puede ganar para siempre». Eduardo levantó su taza. «Y no ganó». Brindaron en silencio. Al otro lado de la ciudad, Vivian recibió finalmente su sentencia. 2 años de reclusión, conmutados por trabajo comunitario. Los titulares de los periódicos decían: «Exesposa de empresario cumple condena en refugio femenino». Ironías del destino. El refugio pertenecía a la Fundación Esperanza. Cuando Elena lo supo, no sintió rabia, solo una sensación de cierre. La vida, de algún modo, se había encargado de poner cada cosa en su lugar. En la última escena, Elena estaba en el jardín de la fundación, observando las flores que comenzaban a abrirse. El sol dorado iluminaba su rostro tranquilo. Una niña se acercó y preguntó: «Tía Elena, ¿usted cree en los finales felices?». Ella sonrió, mirando el horizonte. «Claro que sí, pero el final feliz de la vida real no es cuando todo sale bien, es cuando uno encuentra paz». La cámara imaginaria se alejaba, mostrando la fachada de la mansión transformada, ahora con una nueva placa reluciente: Fundación Esperanza, donde la verdad renueva vidas. Y en letras más pequeñas, una frase grabada por Eduardo: «El valor de una mujer lo cambió todo».
Meses después de la inauguración, la Fundación Esperanza seguía creciendo. Elena, que antes recorría los pasillos con la mirada baja y un trapeador en la mano, ahora caminaba por esos mismos pasillos con una carpeta y una sonrisa serena. La antigua empleada se había convertido en un referente. Periodistas, empresarios e incluso políticos visitaban la fundación para conocer su trabajo. Las mujeres que vivían allí la llamaban señora, pero ella siempre respondía con un gesto amable. Nada de señora. Aquí todas somos parte de la misma historia. El teléfono sonaba sin parar. Entrevistas, reportajes, invitaciones para charlas. Elena no estaba acostumbrada a tanta atención, pero entendía que no se trataba de fama, sino de dar voz a quienes siempre fueron silenciadas. Un día, un equipo de televisión llegó para grabar un reportaje especial sobre historias de superación. El periodista principal, conocido por ser exigente, observaba cada detalle mientras las cámaras recorrían el lugar. ¿Así que aquí comenzó todo?, preguntó curioso. Elena asintió. Aquí mismo, en un lugar donde antes había soberbia, ahora hay esperanza. ¿Y usted, Elena?, insistió él. Cuando mira hacia atrás, ¿qué siente? Ella pensó unos segundos. Siento gratitud, por todo, incluso por el dolor, porque sin él nunca habría descubierto de lo que era capaz. El reportero sonrió. ¿Puedo decir que usted es la prueba de que la verdad siempre vence? Puede, respondió ella con calma, pero solo si añade algo. La verdad vence, sí, pero necesita a alguien lo bastante valiente para sostenerla hasta el final. La frase apareció al día siguiente en la portada de los periódicos, bajo el título principal, De limpiadora a fundadora, la mujer que transformó el dolor en propósito. Te mereces más que eso. La inauguración se celebró algunas semanas después. Empresas, voluntarios y periodistas comenzaron a apoyar el proyecto. Eduardo se encargaba de la parte legal y de las donaciones, pero siempre repetía lo mismo. El corazón de todo esto es Elena. Durante un evento benéfico, subió al escenario con un sobre en las manos. A su lado, Elena lo observaba sin saber qué iba a pasar. Hoy, dijo Eduardo ante el público, quiero reconocer oficialmente a la mujer que le dio un nuevo sentido a la palabra valentía. Elena, esta casa también es tuya. El público se levantó a aplaudir. Le entregó el sobre, el documento oficial que la nombraba cofundadora y directora vitalicia de la fundación. Elena se quedó sin palabras. Las lágrimas salieron antes que la voz. Yo nunca quise nada de esto, murmuró. Solo quería que se escuchara la verdad. Eduardo sonrió. Precisamente por eso te lo mereces todo. La noticia se difundió y la historia de Elena inspiró a muchas personas. Mujeres que habían sido silenciadas comenzaron a acudir a la fundación, llevando sus propias heridas y secretos. Cada una encontraba allí no solo ayuda, sino también el ejemplo vivo de que la dignidad puede levantarse incluso cuando parece destruida. Una de ellas, una joven llamada Carla, había sido víctima de calumnias en su trabajo. Al conocer a Elena, le dijo, pensé que nadie iba a creerme. Elena tomó sus manos y respondió, entonces empieza creyendo tú, lo demás llega después. Esa frase se convirtió en el lema grabado en la pared principal de la fundación. Cree primero en ti, lo demás, el tiempo lo confirma. Mientras tanto, Vivian seguía cumpliendo su condena. En sus horas de servicio comunitario limpiaba pasillos y fregaba pisos, exactamente como un día lo hizo Elena. La ironía era evidente. Un día, mientras entregaba cajas en uno de los refugios administrados por la Fundación Esperanza, Elena se cruzó con Viviane en el patio. La exesposa de Eduardo bajó la mirada, visiblemente avergonzada. «No esperaba verte aquí», murmuró sin levantar la vista. Elena respondió con serenidad. «La vida siempre nos pone donde necesitamos aprender». Vivian suspiró. «Destruí muchas cosas». «Aún puedes reconstruir», dijo Elena,
Pero para eso tienes que dejar de fingir que eres la víctima. Vivian levantó la vista, emocionada, sin saber qué decir. Por primera vez no había odio entre ellas, solo arrepentimiento. Elena dio media vuelta para marcharse, pero antes añadió: el perdón comienza cuando entendemos el daño que causamos. Ojalá algún día lo entiendas. Esa fue la última vez que se vieron. Meses después, la Fundación Esperanza recibió un premio nacional por su labor social. Elena subió al escenario entre aplausos de pie, luces, cámaras, rostros emocionados. Respiró hondo antes de hablar. Cuando una mentira intenta destruir a alguien, es como una sombra que quiere apagar la luz. Pero aprendí que ninguna oscuridad vence a quien sigue encendiendo velas. Yo solo encendí una, y las demás las encendieron quienes creyeron conmigo. Los aplausos resonaron durante minutos. Entre la multitud, Eduardo observaba con orgullo. Marta lloraba en silencio, sosteniendo el distintivo de la fundación sobre el pecho. En la última escena, Elena camina por los pasillos de la fundación ya de noche, cuando todos se han ido. Las luces están apagadas y ella sostiene una pequeña linterna mientras revisa las salas. En el corredor principal se detiene frente a la placa con el nombre de la institución. Pasa los dedos sobre las letras y sonríe. En la pared contigua hay una foto enmarcada, una imagen antigua de ella misma barriendo el suelo de la mansión, tomada sin que lo supiera años atrás. Al lado, una inscripción colocada por Eduardo. Aquí fue donde la verdad empezó a brillar. Elena apaga la linterna, mira su reflejo en la ventana y susurra: valió la pena. Afuera comienza a amanecer. La luz del sol ilumina el cartel de la fundación. Los primeros rayos se reflejan en los ventanales y tiñen el edificio de tonos dorados, mientras la música sube suavemente, llena de esperanza. La cámara imaginaria se aleja poco a poco, mostrando la ciudad que despierta, las personas yendo y viniendo, y al fondo la mansión que un día fue escenario de mentiras, ahora convertida en símbolo de justicia y renacimiento. La verdad puede ser silenciosa, pero cuando habla lo cambia todo. El tiempo pasó. La ciudad aprendió a pronunciar el nombre Elena con respeto. La historia de la antigua limpiadora que desenmascaró una mentira y transformó el dolor en propósito se convirtió en tema de documentales, conferencias y libros escolares. Pero para ella, lo más importante nunca fue el reconocimiento, sino lo que cada mujer decía al salir de la Fundación Esperanza con una mirada distinta, la mirada de quien aprendió a levantarse. Era una mañana tranquila. El sol se filtraba por los grandes ventanales, iluminando el salón principal de la fundación. Elena caminaba despacio, observando los rostros en las fotografías que decoraban las paredes, rostros de personas que habían pasado por allí y habían empezado de nuevo. Cada cuadro contaba una historia, y ella recordaba todas. En la mesa de recepción, una joven leía una carta en voz alta para sus compañeros. Querida Fundación Esperanza, hoy conseguí mi primer trabajo. Después de meses aquí, aprendí que el miedo solo existe cuando olvidamos nuestra propia fuerza. La chica sonrió. Es de Carla, la muchacha que ayudaste, señora Elena. Elena se acercó conmovida. No soy señora, ¿recuerdas? Dijo con una sonrisa suave. Aquí todos somos iguales. Pero en el fondo sabía que su camino había hecho nacer algo mucho más grande que ella. Ese mismo día, Eduardo llegó a la fundación con buenas noticias. El juez cerró el caso. Elena, dijo él, entrando en la oficina con semblante sereno. Viviane fue condenada oficialmente a una pena alternativa, y la justicia dio por cerrado el caso. Elena suspiró, aliviada. Entonces, terminó. Terminó para ella. Pero para ti, creo que esto recién empieza, respondió él. ¿Sabes en qué he pensado? ¿En qué? En lo curioso que es el destino. Se sentó frente a ella. Un día entraste a esa casa para limpiar el suelo. Hoy eres tú quien limpia el camino de los demás. Elena sonrió.
La vida tiene una forma hermosa de devolver lo que uno hace de corazón. Eduardo asintió. Y tú nunca esperaste nada a cambio. Por eso todo volvió a ti multiplicado. Ambos guardaron silencio unos segundos, mirando por la ventana el jardín lleno de flores. Semanas después, Elena fue invitada a hablar en un gran evento de mujeres emprendedoras. El auditorio estaba repleto. Más de 1000 personas. Luces, cámaras, miradas atentas. Cuando el presentador dijo su nombre, el público se puso de pie para aplaudir. Ella subió al escenario con pasos tranquilos, vestida con sencillez, pero con la postura de quien carga una verdad que no se quiebra. Tomó el micrófono y respiró hondo. Nunca imaginé hablar frente a tanta gente, comenzó. Soy una mujer sencilla. Nací en una casa pequeña, aprendí a trabajar temprano y a luchar sola. Durante mucho tiempo pensé que la humildad era callarse, hasta que entendí que la verdadera humildad es no dejar que el miedo calle lo que es justo. Hizo una pausa. El público estaba en silencio total. Todos pasamos por momentos en los que parece que la mentira gana, pero la verdad, la verdad tiene paciencia, no grita, espera, y cuando aparece, lo cambia todo, dijo, mirando hacia arriba. Recordando todo lo vivido, los ojos de muchas mujeres se llenaron de lágrimas. No gané por ser más lista, continuó. Gané porque no dejé de ser honesta, aun cuando eso me costó todo. Gané porque entendí que la dignidad es el único lujo que nadie puede quitarnos. Hizo una larga pausa, dejando que el silencio hablara por ella, y concluyó. Si algún día te sientes traicionada, humillada o injustamente tratada, no desees venganza, desea claridad, porque la venganza hiere, pero la verdad libera, y cuando llega, hace justicia de un modo que nadie espera. El auditorio estalló en aplausos. Gente de pie, rostros emocionados, algunos gritando su nombre. Elena sonrió con lágrimas en los ojos y bajó el micrófono. Sabía que ese era el verdadero final de su historia, no cuando derrotó a la villana, sino cuando convirtió su dolor en algo capaz de inspirar a otros a sanar. Meses más tarde, la Fundación Esperanza inauguró una nueva ala. En el vestíbulo principal se instaló una escultura, una mujer sencilla, con las manos levantadas, sosteniendo una escoba que se transformaba en alas. Debajo, una placa decía, para todas las mujeres que limpiaron el suelo de otros, pero construyeron su propio cielo. El día de la inauguración, Eduardo y Marta estaban allí, junto con decenas de mujeres que habían pasado por la fundación. Elena miraba la escultura con los ojos llenos de lágrimas. No sé si merezco todo esto, dijo, conmovida. Eduardo sonrió. No merecías ni la mitad de lo que sufriste, y aún así resististe, así que sí, lo mereces. Marta tomó su mano. Una no elige ser fuerte, la vida lo elige por una, y tú lo aceptaste con valentía. Elena se secó una lágrima. Solo quiero que el mundo entienda que nadie es demasiado pequeño para cambiar algo grande. Al caer la tarde, Elena se quedó sola en la terraza de la fundación, mirando el atardecer. Los colores del cielo se reflejaban en los cristales de la antigua mansión, ahora llena de vida y propósito. Recordó todo, las humillaciones, las lágrimas, las noches en vela, las veces que dudó de sí misma, y pensó en cómo el tiempo había puesto cada pieza en su lugar. La verdad tarda, pero llega, murmuró. Y cuando llega, lo limpia todo. Un grupo de niños corría por el jardín riendo, y ella sonrió al verlos. En la entrada, una nueva placa brillaba con la luz del atardecer. Fundación Esperanza, donde la verdad renueva vidas. Elena se giró hacia el interior y caminó despacio por los pasillos iluminados. Cada paso sonaba como un recuerdo y al mismo tiempo como una promesa. Antes de salir, se detuvo frente a una vieja fotografía enmarcada. Ella, aún con uniforme, barriendo el suelo de la mansión. Debajo, una frase grabada por Eduardo.
La mujer que limpió el suelo también limpió la mentira del mundo. Elena pasó la mano sobre el cristal y sonrió. ¿Quién lo diría, susurró. La vida es un espejo. Muestra quiénes somos de verdad cuando nadie nos mira. Salió por la puerta principal, respirando el aire fresco de la noche. El viento movía los árboles y el eco suave de las risas llegaba desde el ala infantil. Antes de bajar los escalones, levantó la vista al cielo y dijo en voz baja: «Gracias, Dios, por no permitir que la mentira tuviera la última palabra». Suscríbete al canal, dale me gusta al video y comparte esta historia con tus amigos. La verdad puede ser callada por un tiempo, pero nunca derrotada, porque cuando habla, cambia destinos, cura heridas y transforma el dolor en un nuevo comienzo.